Pasemos entonces al texto de esta mañana. Saben que estamos en una pequeña miniserie acerca de los oficiales de la iglesia. Y nos encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Estaremos en los versículos del 8 al 13 nuevamente. Los animo a ponerse sobre sus pies para la lectura de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Recuerden, yo leeré del 8 al 12 y de manera unánime, en conjunto, vamos a leer el versículo 13. Leo la palabra del Señor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y su casa juntos. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por recordarnos mientras cantábamos cómo ha sido tu amor demostrado para con nosotros en la persona de Cristo. Y nos sorprende de esa clase de amor, la condición en la que tú nos amaste, esa condición de enemistad. Pero cómo ese amor trascendió, que no solamente te permitió el amarnos para otorgarnos el perdón y perfecta justicia en Cristo Jesús, sino que te llevó a tal punto de adoptarnos y hacernos partes de tu familia, Señor. Gracias, Padre, porque todo tiene sentido únicamente en el conocimiento de ti. Todo tiene sentido por tu obra y tu misericordia para que la alabanza y la gloria siempre sea tuya. Señor, en esta mañana que nos encontramos en este texto, queremos verte a ti. Queremos saber cómo tiene que ver esto con nosotros. Inicialmente pudiéramos llegar a pensar que esto no tiene nada que ver con algunos de nosotros porque no estamos llamados al oficio del diaconado. Pero en realidad, Padre, aquí también se encuentra Cristo y el Evangelio. Y es eso lo que queremos ver y escuchar. Ayúdanos, Señor, a ser transformados a la luz de esa verdad. Ayúdanos, Señor, que en medio de nuestras debilidades físicas o emocionales no sean de tropiezo para el entendimiento de tu palabra. Ven, Señor Jesús, en medio de nosotros y aviva nuestra fe, porque separados de ti nada somos, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Ok. ¿En qué estamos? ¿Qué vimos la vez pasada? Bueno, estamos en el título del sermón, oficiales de la iglesia, hablando acerca del diácono. Y este es el segundo sermón, la parte número 2. ¿Qué vimos la vez pasada? Obviamente, si hoy es la parte 2, la vez pasada vimos la parte 1. ¿Qué fue la parte 1? Las generalidades del oficio diaconal. Vimos algunos asuntos generales dentro de ese oficio diaconal. ¿Cuántos puntos vimos la vez pasada? Vimos 3 puntos, ¿no? Vimos el significado gramatical de la palabra diácono, vimos el origen del oficio y la función principal del diácono. Y una de las cosas que a algunos les comenté después del sermón es que mi intención al ver el significado gramatical es que no nos quedamos con la idea rápida de que cuando nos pregunten ¿qué es un diácono? Pues la traducción de la palabra sería un siervo, alguien que sirve. Y pudiéramos llegar a pensar entonces que el servicio dentro de la iglesia le corresponde exclusivamente al diácono. Por eso miramos que esa palabra es usada en distintos contextos, en distintos textos bíblicos, y que principalmente empezó como para designar el oficio de atender las mesas. Pero la palabra fue trascendiendo hasta el punto que quiso clarificar la idea de que es cualquier tipo de servicio, aún espiritual, que se preste.
Jesús dijo, donde está mi servidor, yo estoy ahí. Hace referencia a lo que esta palabra quiere decir. 3 palabras en el griego, ¿no? Diácono, diaconía y diaconeo. El siervo, el servicio y el servir, el verbo como tal. Vimos el origen del oficio. Algunos consideran que el oficio fue instituido en estas cartas pastorales en Tito y en Timoteo. Otros, que es la postura en la que yo me inclino también, desde en Hechos capítulo 6, en el libro de Hechos, vimos como en medio de esa necesidad, mientras que la iglesia iba creciendo, de ejemplificar, o no sería ejemplificar, aplicar la doctrina que se estaba enseñando por parte de los apóstoles, la doctrina del amor de Dios. Obviamente no podían tener esos escenarios donde las personas se vieran desatendidas que estaba surgiendo ahí. Los apóstoles dicen, mira, no está bien que abandonemos la función de la oración y la predicación para que nos dediquemos a atender las mesas, estas necesidades en medio de la población. No pueden ser desatendidas, pero no podemos ser nosotros. Deleguemos a alguien y ustedes como iglesia escójanlos. Él dio unas características, integridad, sabiduría, que fueran varones. Luego vimos la función principal del diaconado o del diácono y dijimos que era la principal pero no exclusiva, precisamente para no darle idea que es el diácono el único que sirve dentro de la iglesia. Su función principal es atender a los asuntos de misericordia, que llamamos normalmente, como poner en práctica ese ministerio de misericordia de Dios. Las necesidades en medio de la congregación, físicas y espirituales, deben ser atendidas. Al mismo tiempo, este ministerio funciona no de manera paralela al ministerio pastoral, sino más bien funciona como una ayuda primaria del pastor. Alguien muy sabiamente al terminar el sermón me dijo, pastor, entonces el diácono es como la mano derecha del pastor. Y yo diría eso, no solo la mano derecha, sino la izquierda, los pies, los ojos, el corazón, la mente. Es alguien que está ayudando a ese oficio pastoral del cuidado de la grey del Señor. Alguien que se dispone a trabajar en conjunto. De eso fue lo que vimos la vez pasada. Un resumen rápido de lo que vimos la vez pasada. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los requisitos del diácono, los requisitos para ser diácono, que se encuentran en los versículos que leímos en esta mañana. Veremos cuáles son esas características o virtudes que debe tener un siervo de Dios para ser oficializado como diácono. Además, vamos a ver un versículo controversial. Y ya se darán cuenta porque digo que es controversial, que es el versículo 11. ¿A quién se refiere? Las mujeres, así mismo, versículo. ¿A qué clase de mujeres está hablando ahí? Y por último, miraremos esa recompensa que vemos en el versículo 13 del oficio diaconal. De qué beneficios hay esa labor del diaconado. Son las formas que recordaremos estos textos. Lo primero entonces vamos a ver cuáles son esas características o virtudes del diácono. Esas características las tenemos en el versículo 8, el versículo 9, versículo 10 y el versículo 12. Ahí se nombran varias características que debe poseer la persona que va a ser ordenada al ministerio diaconal. Y después que hicimos la lectura de estos versículos, podemos notar que al igual que los requisitos que la Biblia demanda de aquellos que desean este oficio, o sea, hacemos una lectura rápida, esos requisitos que acabamos de leer, vamos a concluir que lo que Dios busca al escoger a alguien como líder de su iglesia, no es principalmente a personas que tengan un talento sobresaliente o que sean capaces de hacer una labor o que por lo menos tengan la voluntad de hacerla. No, si leemos el pasaje como lo acabamos de hacer hacerlo de tal manera que sea comprensible, vamos a notar inmediatamente que lo que Dios desea va principalmente del lado del carácter. Va principalmente del lado del carácter. Que no es otra cosa que el fruto de una vida espiritual. Eso es lo que Dios desea de sus líderes y en este caso particular del diácono. Más allá que el talento, que el esfuerzo o incluso la voluntad de hacer algo, lo que Dios demanda y desea de alguien que va a ser nombrado líder de su iglesia, de su pueblo, es el fruto de una vida espiritual.
Sucede en muchas iglesias, en muchas congregaciones, que la manera de escoger sus líderes no es basada en las escrituras principalmente, sino cómo se hace. En primer lugar, se hace algo que yo llamo como por herencia o vínculo familiar. Es decir, que el que es pastor es porque es hijo del pastor, o el que es diácono es porque es hijo del diácono. Como si la principal recomendación sería el atributo de que ya tienes un familiar dentro del oficio. O quizás la otra manera de escoger líderes en algunas congregaciones es por el desempeño laboral o el cargo empresarial que ocupa la persona. Como si la premisa fuera: si esta persona es muy buena en su trabajo, será muy bueno liderando la iglesia. Si esta persona ha llegado a ocupar este cargo gerencial en una empresa o en una institución pública, por supuesto que va a ser capaz de liderar dentro de la iglesia. Está acostumbrado a lidiar con personas, está acostumbrado con el manejo de grupo, en el oficio secular que puede llegar a tener. Es obvio que no le va a quedar grande la responsabilidad dentro de la iglesia. Y así es que el hombre elige muchas veces y delega a sus líderes dentro de las congregaciones. Pero Dios, me gusta siempre esa frase en las Escrituras, no mira lo que el hombre mira para escoger a sus líderes. Dios no escoge a sus líderes como el mundo normalmente los escoge. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de persona busca Dios para que sean sus líderes espirituales? ¿Cuál es la clase de persona entonces que busca Dios para que sean sus líderes espirituales? Hay muchísimos pasajes bíblicos, obviamente, en las Escrituras, que nos ayudan a responder esa pregunta, pero solamente vamos a ver 3. Yo se los mencionaré, no es necesario que vayan hasta allá. Y veremos 3 pasajes con 3 personajes distintos. Hace muchísimo tiempo atrás, Dios eligió a un hombre para que por medio de él existiera lo que conocemos como su pueblo. Y de la simiente de ese hombre iba a ser bendita todas las demás naciones. A ese hombre la Biblia lo llama como el padre de la fe. Ustedes ya entienden que estoy hablando de Abraham. ¿Por qué Dios eligió a Abraham para semejante llamamiento, como ser de quien descendería la simiente por la cual serían benditas todas las naciones? Bueno, en Nehemías capítulo 9, versículo 8, describiendo a Abraham, podemos leer en ese versículo que dice el profeta Nehemías: hallaste fiel su corazón, hablando acerca de Abraham, delante de ti, e hiciste pacto con él de darle la tierra del cananeo, del eteo, todos esos demás pueblos. Y dice, y para darla también a su descendencia. ¿Qué fue lo que Dios vio de Abraham? Vio entonces un corazón fiel. Vio un corazón fiel. Otro personaje de las Escrituras. Cuando Dios envió al profeta Samuel para escoger entre los hijos de un hombre llamado Isaí, el futuro rey de Israel, que iba a suceder ¿qué sucedería en el trono a Saúl, que era el rey de ese momento? Dios en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 aclara al profeta Samuel cómo era que no debía escoger a ese sucesor, a ese sucesor, y no como el mundo lo escoge. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7? Le dice Dios a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Es decir, no te fijes con los ojos, no escojas como el mundo escoge. Y sigue diciendo: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y a quién terminó escogiendo Samuel? Escogió en ese momento a alguien llamado David. ¿Y cómo describe la Biblia a David? Un joven conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Vamos notando un patrón, ¿cierto? Último personaje, último pasaje.
Israel volvía del exilio al cual había sido llevado a Babilonia. Y recordamos que ellos vuelven en 3 etapas y por medio de 3 personas: Zorobabel, Esdras y al final Nehemías. Entonces, en el segundo regreso, en esta segunda etapa, Dios usó a un hombre, a Esdras, para avivar espiritualmente la nación, para restaurar la adoración conforme a la ley de Dios. A este hombre que Dios llamó a esa función, este hombre obtuvo la aceptación de toda la nación. Y no lo hizo porque él tenía un poder de convencimiento para mover masas, una oratoria tipo político de nuestras naciones que tienen la capacidad de traer convencimiento por su oratoria. No. Dios no eligió a Esdras por eso, sino más bien, como dice el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir, conocer la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Maravilloso eso, ¿no? Aquí vemos entonces, solo en 3 ejemplos, y en muchísimos ejemplos más, qué es lo que Dios busca en las personas que sean sus líderes espirituales. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Él mira el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Él elige integridad, Él elige virtud. Y eso no tiene, por supuesto, nada que ver con perfección moral. Él no está eligiendo personas perfectas que no se lleguen a equivocar. El mismo David es un ejemplo de lo que hizo al apartarse, al haber endurecido su corazón delante de Dios. Pero lo que Dios elige para nombrar a alguien como líder espiritual de su pueblo es un carácter espiritual antes que el talento, antes que las capacidades o antes que la misma voluntad que tenga la persona de servir a Dios. Con eso en nuestras mentes vamos a mirar en detalle cuáles son los requisitos que nuestro pasaje dice que los diáconos deben tener. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, tienen que ver en primer lugar con virtudes internas, tiene que ver con la fe que profesan, con el testimonio delante de los demás y con su vida hogareña. Esos versículos que les mencioné, el versículo 8, el versículo 9, versículo 10, versículo 12, tienen que ver con eso. Virtudes internas, con la fe que este hombre profesa, con el testimonio delante de las demás personas y con su vida hogareña. Referente a las virtudes internas, él menciona 4 en el versículo 4. Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir cuando dice inicialmente los diáconos a sí mismos, que dice el versículo 8? La Biblia de las Américas lo traduce de la misma manera también los diáconos. Es decir, esa palabra a sí mismo y de la misma manera apuntan que lo que Pablo está diciendo en esta sesión tiene relación con unas palabras anteriores. ¿Y cuáles fueron las palabras anteriores? Los versículos del 1 al 7. Y cuando Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y dice el versículo 2, pero es necesario. Lo que quiere decir entonces en el versículo 8, los diáconos a sí mismos, quiere decir que estas características también le son necesarias a las personas que van a ocupar el oficio. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es una sugerencia que las personas posean estas características. La palabra os es necesario es la misma palabra que utilizó el Señor Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 7, que le dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Le estaba dando una sugerencia? Por supuesto que no. Si tú has de ser creyente, si tú has de entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No es opcional, es un mandato. Y cuando Pablo está diciendo aquí, es necesario, entonces está diciendo que no es una opción que la persona que ocupe esta labor diaconal cumpla estas características, sino que tiene que sí o sí tenerlas. La primera de ellas es honesto. Y significa alguien dignificado, es decir, digno de respeto. Es alguien que inspira respeto
y lo inspira como el resultado de conocer la integridad de su vida espiritual. Tú ves a esa persona y tú dices, esa persona inspira respeto. Esa persona inspira respeto. Es alguien que es serio y que comprende la seriedad de la vida. No puede ser esa clase de personas que los demás no lo toman muy en serio, que siempre piensan que es alguien que no vale la pena prestarle mucha atención. Ahora, no se trata de alguien que sea austero, es decir, alguien que viva con el ceño fruncido todo el día. O sea, no se trata de alguien que no pueda tener sentido del humor. No se trata de eso. Debe ser alguien más bien que los demás respeten. Y conocemos personas así. Conocemos que por la integridad de la vida de esta persona, que cuando esta persona habla, vale la pena atender y escuchar, porque ha demostrado a lo largo de su vida que es una persona que toma las cosas en serio, que no se anda con juegos. Eso es lo que significa esa palabra honestos. La segunda virtud dice sin doblez. Es una palabra muy curiosa, solamente es usada en este versículo y habla en el griego, es dilogos. ¿Quién es alguien dilogos? Porque está diciendo que no sea dilogos. Es alguien con dos lenguas, con dos palabras. Por eso la Biblia de las Américas dice que el diácono tiene que ser alguien de una sola palabra. Lo que quiere decir en la vida práctica es que no sea alguien que le dice una cosa a una persona y otra a otra persona. Generalmente eso ocurre cuando las personas buscan sus propias metas y cambian las versiones en medio de las conversaciones. Un ejemplo práctico. Alguien se compra algún tipo de aparato tecnológico. Una tablet, un celular, un computador. O los demás accesorios que hoy en día nos venden. Los relojes, las pulseras que tienen toda la información. Y esta persona, delante de un grupo de hermanos en la fe, para decir que él es cuidadoso con sus dineros, él dice que compró esto en una promoción. Oye, yo sé que esto, como toda la tecnología hoy en día que es importada y está regida por el dólar, que es costosa, yo aproveché que había una promoción y compré esto para demostrar que es alguien que es cuidadoso con sus finanzas. Al mismo tiempo, al compartir con otro grupo de personas, está hablando que eso que compró es carísimo. Y que él pudo comprarlo porque es alguien que se esmera y trabaja firmemente. Mira, tú puedes darte tus gustos, porque si tú te esfuerzas, tú puedes comprarte cosas que estas, aunque sean caras. Delante de unos fue muy ahorrativo. Delante de otros fue alguien que quiso demostrar su tipo de empeño y de esfuerzo. ¿Y por qué somos las personas así? Cambiantes o de dos palabras. Porque lo que buscamos es nuestro objetivo personal. Impresionar a unos respecto a un tema o impresionar a otros respecto a otro tema. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que alguien que va a ocupar el oficio diaconal no puede ser de dos palabras. Todo lo contrario, tiene que ser alguien íntegro en su discurso. ¿Y por qué es tan fundamental que el diácono sea íntegro en su discurso? Porque un diácono va a ser alguien que va a acceder a información personal, particularmente a situaciones problemáticas de las personas. Porque si está pendiente de suplir ese ministerio de misericordia, está pendiente de atender situaciones donde las personas se encuentran en problemas. Es importante entonces que la persona siempre sea sincera. Porque el manejar esta información obviamente expone, si es alguien de doble palabra, a un problema a la congregación. Ahora, yo quiero que usted sepa que eso no solamente le corresponde al diácono. Eso le corresponde a todo creyente. Jesús dijo que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿Qué quiere decir eso? Que seas de una sola palabra. No solamente es el diácono quien no debe ser alguien de dos discursos, sino también el cristiano, todo creyente debe ser íntegro con sus palabras, con sus discursos. Generalmente las personas de dos discursos son fuentes de mentiras y que dan paso a las murmuraciones, y lo que se cosecha de todo eso son divisiones
en los grupos o dentro de las iglesias. Por eso es supremamente importante considerar qué clase de discurso expone la persona que será escogida para este oficio. La tercera característica es no dados a mucho vino. Literalmente dice no tener cerca mucho vino. Y aquí inmediatamente alguno puede estar pensando, pero ¿por qué dice no mucho? ¿Por qué no dice mejor nada en absoluto de vino? ¿No estaría como exponiendo o dando algún tipo de licencia al diácono para que se asocien a empresas como Diestanco, que son los distribuidores autorizados de licores en el país? ¿No sería más fácil haber dicho nada de licor? Bueno, lo primero que tenemos que saber es conocer el contexto cuando Pablo está escribiendo esta carta, de cómo era usado el licor en esa época y por qué, y eso nos va a ayudar a aclarar por qué no dice nada, sino más bien no mucho. ¿Qué es lo que imagínense en la calidad del agua con la que ellos sobrevivían del día a día si no había una empresa de tratamiento del agua? Aguas de pozo, de ríos, turbulentas, una aguapanela pero sin panela. Algo así pudiéramos pensar en la clase de agua que ellos tomaban. ¿Qué es lo que hacía esa clase de agua que no era tratada inmediatamente? Pues generaría problemas estomacales y tipos de enfermedades. El agua en ese entonces, el vino en ese entonces era usado dentro de la cotidianidad de los hogares. El vino, que es el zumo de la uva, más agua, y obviamente diluida en agua, pero fermentada. Es decir, yo no quiero decir con esto que no emborrachara, sí emborrachaba. Y algunos, para darle mayor fermento, le echaban un tipo de especias y hacían de eso un tipo de licor más fuerte. Pero era una bebida habitual. Miren las palabras de Pablo aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 5. En el versículo 23, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, alguien joven, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, no le estaba diciendo como no bebas nada de agua en absoluto, sino consume el vino, como les digo, el zumo de la uva diluido en agua, porque eso era menos dañino que el agua para el estómago. Podrá entonces considerar por qué el apóstol Pablo está haciendo referencia a no mucho vino. El vino era habitual en lo que se tomaba en los hogares. Era algo habitual. Obviamente que si se excedía te llevaba al enlicoramiento. Entonces no se trata de una prohibición total, pues tenía un uso habitual, incluso con propósitos médicos, como ya les dije. Lo que Pablo está diciendo aquí acerca de no dado mucho vino, está haciendo referencia a que esta virtud que debería poseer un diácono es que no estuviera muy cerca del vino, es decir, en exceso. Y eso, dicho sea de paso, no solamente es al diácono, sino a todo creyente. Un creyente no puede ser dado al exceso de licor. Porque la Biblia compara a cómo las personas, y es visible para todos nosotros, que en este tipo de condiciones, ahora cuando yo digo excesos, eso significa que para una persona, una copa, para hablar no de un vaso de licor, genera un efecto que en otra persona requeriría 3 vasos. O sea, es un asunto de conciencia donde usted comprende los efectos secundarios que tiene el licor en su vida y cómo eso le permite no estar bajo dominio de sus emociones y de sus acciones. Y es a eso a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Básicamente a que la bebida no influye en la vida del diácono y que de esta manera pueda siempre tener el control sobre su vida. Hermano, y esto es un asunto que, por ejemplo, una red de iglesias conocida en Estados Unidos tuvo que despedir a su líder en el mes de octubre, creo que fue eso, octubre, noviembre, porque esta persona estaba en un restaurante y se excedió de vino. Estoy hablando de una persona adulta, mayor ya, se excedió el licor y su comportamiento era evidente que estaba en alicoramiento. Y eso lo descalificó inmediatamente dentro del ministerio. Esto no es un asunto
por menor. A eso se trata esa virtud. ¿Y cuál es la última virtud? Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. No codiciosos, es decir, no amantes al dinero. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. Como dijo alguien, el que quiera hacerse rico, quiere hacerlo pronto. Entonces, alguien que ama el dinero va a intentar hacerlo pronto para conseguirlo y acapararlo. Por eso dice de no codicioso de ganancias deshonestas. Y es que en ese tiempo tenemos que recordar, obviamente, que no existía una revisión fiscal, una cuenta bancaria, algo que permitiera una supervisión más detallada del manejo del dinero que se usaba en suplir las necesidades de misericordia, comprar alimentos, comprar algún tipo de provisión en ropa para repartir en medio de los necesitados. Entonces, es decir, que las personas que servían en el diaconado, ¿dónde guardaban su dinero? En sus propias billeteras, lo cual facilitaría que si es alguien que ama el dinero y que ama las ganancias deshonestas, usara el dinero de la iglesia para fines personales. Para fines personales. Por eso es supremamente necesario que la persona que participa de este ministerio, que administra los recursos de la congregación, pues sea alguien que haya evidenciado que no ama el dinero y que no desea las ganancias deshonestas. Como paga sus impuestos. ¿Qué hace cuando viola una norma de tránsito y lo para un policía? ¿No? ¿Qué tipo de responsabilidades asume con sus servicios públicos? Porque obviamente esto va a traer consecuencias negativas en la administración de los recursos. Otra característica más, el versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe. Es como si el apóstol estuviera diciendo, estando bien instruidos en la fe, como para no ignorar nada de lo que es necesario que los cristianos conozcan. Pablo da a la suma de la doctrina cristiana el nombre de misterio. Muchas veces nosotros entendemos que la palabra misterio le damos la connotación como algo que no conocemos. Pero la Biblia no habla del misterio como algo desconocido, sino como algo que no se conocía, pero salió a la luz. Ejemplo, el misterio de Cristo. En el Antiguo Testamento, Él fue anunciado por los profetas y cuando salió a la luz en quién era ese Salvador y Mesías, Pablo lo llama un misterio porque era desconocido y ahora es revelado. Incluso ahí mismo en el capítulo 3, Pablo dice en el versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una descripción acerca de Cristo. Y Pablo desea entonces que los que van a ser diáconos estén bien instruidos en el misterio de la fe. Porque a pesar que de ellos no se demanda la función de enseñar, sin embargo sería absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia mientras se ignora lo elemental de la fe cristiana, ¿no? Y dice con limpia conciencia. Eso quiere decir con una conciencia que no te acusa, que no te inculpa. Y no porque no peque, sino que por su conocimiento doctrinal, su conciencia es sólida a tal punto que cuando el pecado se asoma, la conciencia fortalecida rechaza la práctica del pecado. Así de esta manera, esta clase de hombre va a vivir conforme a la doctrina que cree. Y es supremamente necesario que la persona que ejerce este oficio tenga bases sólidas de la doctrina. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una doctrina de vida. ¿Cómo esperaremos que alguien que está dentro de este oficio practique la misericordia, la gracia, la benevolencia y el favor si no ha comprendido la gracia y la misericordia de Dios expuesta en la doctrina del Evangelio? No tiene que ser un doctor, teólogo, magíster, pero tiene que ser alguien que los fundamentos de la fe bíblica los pueda dominar, manejar, guardar. No existe otra manera práctica de vivir el Evangelio, sino por el medio
del conocimiento de ese mismo evangelio. Usted no vive lo que no conoce. Usted no vive lo que no conoce. Versículo 10. Otra característica. Estos también sean sometidos a prueba primero. Pablo desea que aquellos que han sido escogidos no constituyan una incógnita, sino que se averigüe su integridad, como también la de los pastores. Por eso dice, estos también. Como quien ha sido sometido a prueba, como el grupo anterior. ¿Quién es el grupo anterior? Los pastores. Versículo 1 al 7, que ya los mencioné ahorita. Y cuando está hablando de que sean sometidos a prueba, no está diciendo que esa prueba es un examen teológico o una supervisión de esa persona durante una hora, sino que es una prueba que constituye una larga experiencia. Es una evaluación antes de ser ordenado y que continúa después de la oficialización. No es como sucede en muchos trabajos seculares. Generalmente a usted se le da un cargo interino o a prueba. Venga, vamos a probar si usted va a ser bueno para el cargo. ¿Cuánto tiempo es el periodo de prueba? 2 o 3 meses. Y si usted pasa la prueba, el contrato es suyo, le firmamos un nuevo contrato. No es así el tipo de prueba que se espera de un diácono dentro de la iglesia. Ejerce el diaconado y si funcionó, lo dejamos y lo oficializamos. No es a eso a lo que se refiere. Tampoco se refiere como esta persona no está como muy conectada con la congregación, vamos a darle un cargo, un título, pongámoslo de diácono. Probemos a ver si su fe es genuina, asignándole la labor de liderazgo de la iglesia. No es a eso lo que Pablo dice. Pablo está diciendo es a los que sean escogidos, sean supervisados en primer lugar y esa supervisión permanezca en el tiempo. Ahora, se sobreentiende que esa supervisión, eso no es un autoexamen que se hace a la persona. ¿Tú estás calificado? Sí, yo creo que cumplo los propósitos que las Escrituras dicen. No dice eso, sino más bien que es un examen externo, alguien que lo hace desde afuera. ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿Quién es ese alguien o esas personas asignadas de hacer ese examen? La iglesia. Ese del cuerpo de creyentes redimidos por gracias que pertenecen a un cuerpo local como miembros oficiales. Usted pudo estar pensando en esta mañana, oye, yo entiendo que bueno que hace 3 años o más, quizás hace cuánto tiempo no se predicaba sobre los diáconos y los pastores. Pero este sermón no tiene nada que ver conmigo, pues yo no estoy llamado al diaconado. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es importante que usted conozca esto? Porque es la responsabilidad de la iglesia supervisar y elegir a sus líderes. Y si no participamos de esa responsabilidad, cuando las cosas no salen como queremos, entonces lo que hacemos es lo que hace todo ser humano cuando las cosas no funcionan como espera. Y es echarle la culpa al otro. Echarle la culpa al otro. Es necesario entonces que como iglesia sepamos cuáles son las características y los requisitos que demanda este oficio para participar de la supervisión de esa prueba, tanto del diácono como del pastor. Y dice el versículo, entonces, si hacen bien el diaconado, entonces, si son irreprensibles, que ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Eso quiere decir que si no hay mancha, algo que se le pueda cuestionar, ahí, solo ahí, se elige la persona y se oficializa como diácono. No es algo a la ligera. Nuevamente, no se trata de perfección. Se trata que no hay un asunto que usted pueda cuestionar al ver a esa persona. Antes de ser elegido y después de ser elegido, tiene que estar la supervisión constante a los líderes de la congregación. Y ustedes pueden estar pensando en este momento, oye, yo eso nunca lo he visto en la práctica en el sitio donde yo estaba. Uno ve allá como personas que llegan al gobierno y dicen que van a soltar el gobierno, el cargo a los 4 años y llevan 20, 30 años ahí en ese tipo de asuntos. Y hemos visto situaciones en congregaciones donde es evidente que el que está a cargo, los líderes, tienen algo que es reprensible, lo cual los desacredita para seguir ocupando el cargo y siguen permaneciendo en el cargo. Es la responsabilidad de la iglesia reconocer y hacer que los que han sido reconocidos permanezcan dentro de ese oficio.
Una última característica la vemos en el versículo 12. Versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. De una sola mujer. Ahora, lo que el apóstol está diciendo aquí es que no se trata únicamente acerca de la fidelidad conyugal en el área sexual, sino que abarca mucho más. La pregunta que nos tenemos que hacer de la persona que va a ser escogida para el cargo sería la siguiente: ¿está el corazón y la vida del hombre totalmente dedicados a la mujer que es su esposa? ¿Está el corazón y la vida del hombre totalmente dedicados a la mujer que será su esposa? Es decir, que tú ves a ese hombre y si es un hombre casado, tú puedes decir: oye, esa mujer es su reina. Porque la manera en que la trata lo hace ver así. Sus prioridades evidencian que ella es su esposa. No solo se trata de fidelidad conyugal, se trata de la labor de su corazón, de sus acciones como prioridades teniendo a su esposa. Y la otra característica que dice el mismo versículo es que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que no es otra cosa que demostrar habilidades en el manejo de su hogar. Porque gobernar su casa empieza por la atención necesaria. No es alguien que gobierna por WhatsApp. Es alguien que su presencia es obvia. Está presente. No es esa clase de hombre que todas las reuniones del colegio va la esposa. Todas las citas médicas de los niños va la esposa. Cualquier compromiso que tiene el niño va la esposa. No se trata de eso. Obviamente tiene que tener la responsabilidad de suplir las necesidades físicas de su hogar, lo cual lo hacen ausentarse mayor regularidad que debe ausentarse la esposa dentro del hogar. Pero hombres, no pensemos que nuestra responsabilidad en el hogar termina con la nevera llena. No pensemos eso. Según el gobierno de este hombre en su casa, va a evidenciar la sabiduría. Y la sabiduría es una cualidad supremamente necesaria para ejercer la diaconía. ¿Cómo es su esposa? ¿Cómo son sus hijos? Y tú vas a ver si este hombre está interviniendo en su hogar. En Hechos capítulo 6, como ya lo vimos la vez pasada, el apóstol Pablo dijo: escojan hombres entre ustedes que sean de buen testimonio y que sean ¿qué? Sabios. Este oficio diaconal requiere mucha sabiduría para discernir donde verdaderamente hay necesidades y no solamente un deseo de asistencialismo. Y donde usted mejor ve la sabiduría es en el seno del hogar. Las decisiones que este hombre toma y cómo su familia funciona. Funcional o disfuncional. Hasta aquí esta primera parte de los requisitos, virtudes que tiene que poseer alguien para ser ordenado como diácono. Segundo punto que les mencioné era un versículo controversial. Y ese versículo controversial es el versículo 11. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, cuando digo controversial es una palabra para decirles que hay distintas posturas de interpretación de ese versículo. No es que genere controversias, problemas. No. Es solamente que hay interpretaciones distintas y considero que por lo menos hay 3 interpretaciones históricas y según la manera de interpretarlas rige la vida práctica de la iglesia. Cuando dice las mujeres asimismo, lo primero que quiero que notemos es cuál es la identidad de estas mujeres que aquí se menciona. ¿Cuál es la identidad de estas mujeres que aquí se menciona? Como les dije, 3 opciones históricas. La primera, que estas mujeres son diaconisas, es decir, que cumplen un rol oficial como los hombres. La segunda, que se refiere a las esposas de los diáconos. Cuando está hablando las mujeres, está hablando posiblemente de las esposas de los diáconos. Y la tercera opción es que se refiere a esposas de diáconos y esposas de pastores. Para ser justo, voy a brevemente mostrarles las 3 opciones y luego les diré
¿Cuál es la opción en la que yo me inclino? La primera opción, la que son mujeres diaconisas, como un cargo oficial, ordenadas como es el pastor y el diácono. Los que se inclinan hacia estas posturas lo hacen por una conclusión exegética, es decir, no lo hacen solamente porque les pareció, por una interpretación bíblica. Y lo que los inclina hacia allá es esa palabra "así mismo". ¿Qué quiero decir con eso? Versículo 1 del capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, el pastor, cumpla estos requisitos. Versículo 8, los diáconos, asimismo, otro tipo de requisitos, está introduciendo un segundo grupo dentro de los oficiales, y entonces la palabra asimismo en el versículo 11 da la idea que está introduciendo ¿qué? Un tercer grupo dentro de los oficiales. Eso es un argumento sólido. Es como si estuviera hablando de una nueva categoría dentro de los oficios de la iglesia. Y por eso dicen, son diaconisas como los diáconos ordenados, varones. Estas personas que se inclinan por esta postura para debatir las otras o contrarrestar las opiniones de las otras, ellos dicen, si no fueran mujeres ordenadas, diaconisas, y si más bien fueran esposas de los diáconos, ¿por qué el texto no muestra requisitos de las esposas de los pastores? ¿Es acaso que las esposas de los diáconos tienen mayor relevancia que las esposas de los pastores? Ellos dicen, no pueden ser las esposas de los diáconos que se les está dando requisitos, porque también debería haber requisitos para las esposas de los pastores. Dicen ellos, si estuviera hablando de las esposas de los diáconos, debería haber dicho las mujeres de ellos. No solamente las mujeres en términos generales, sino las mujeres de los diáconos sean así, así y así. Y la palabra aquí, mujeres, la traducción del griego puede ser o para esposas o para mujeres, pero lo habla en sentido general. Otro argumento de ellos, en Romanos capítulo 16, versículo 1, se menciona y se traduce el nombre de una mujer Febe como una diaconisa de la iglesia, como alguien ordenado a un cargo, a un título oficial. Esos son los argumentos de quienes tienen este tipo de postura. Son mujeres ordenadas al oficio y no pueden ser las otras opciones por este tipo de argumentos. Espero que pueda ser claro para usted. Opción B. ¿Por qué no dice, la opción B, que son esposas de diáconos? Entonces las personas dicen, ¿por qué no dice las diaconisas? Así como el versículo 8 habla de los diáconos, ¿por qué no dice más bien las diaconisas? Si fuera un cargo oficial, ¿por qué el versículo 11 no dice las diaconisas? Ahora, inmediatamente los del primer grupo dicen, en el griego no existe el femenino de la palabra diácono como en el español. Diácono, diaconisa. En el griego no existe eso. Pablo, al referirse a Febe, en el versículo 1 del capítulo 16 de Romanos, habla de ella como una diácono. La misma palabra en griego para el hombre o para la mujer. Sin embargo, si fuera, dicen estas personas, un cargo oficial, Pablo pudo haber puesto un artículo femenino, por ejemplo, las diáconos. Él pudo utilizar un artículo femenino en griego, las, para connotar que era una figura de liderazgo como el varón. Y así hubiese quedado claro el tema. El argumento de estas personas que dicen que son las esposas de los diáconos, también dice lo siguiente: si esas mujeres eran diáconos oficiales como los hombres, ¿qué necesidad había de dar los mismos requisitos? Porque usted mira el versículo 11, y a excepción de la palabra calumniadoras, las palabras sobrias, fieles en todos y honestas son prácticamente los mismos requisitos que los varones. Ejemplo, si usted fuera a necesitar a alguien en su compañía, que fuera un ingeniero, usted dice, se requiere ingeniero que cumpla las siguientes características. Y si usted también necesita a una ingeniera, usted no va a decir, y una ingeniera con las siguientes características. Usted con la palabra ingeniero está connotando los dos cargos. Entonces,
los argumentos de la opción B de quienes dicen no puede ser un cargo oficial es para qué entonces poner los mismos requisitos. No fuera necesario. ¿No creen los de la segunda opción que puede ser la tercera hablar acerca de las esposas de los pastores y de las esposas de los diáconos? Porque únicamente se menciona a las esposas de los diáconos porque las esposas de los diáconos eventualmente pueden involucrarse en el ministerio esencial de sus esposos. Es decir, la esposa de un diácono puede participar eventualmente de lo que el diácono hace. ¿Qué es lo que el diácono hace principalmente? Manifestar el ministerio de la misericordia de Dios. Pero las esposas de los pastores no pueden principalmente asistir a sus esposos en el oficio, porque el oficio pastoral de la enseñanza, como dice 1 Timoteo capítulo 2, es ordenado exclusivamente a quienes, a los varones. 1 Timoteo capítulo 2 dice eso. Entonces, por eso las personas dicen no se refiere a las esposas de pastores también, como piensan la opción C, porque las esposas de los pastores no pueden apoyar como si pueden apoyar la esposa del diácono a sus esposos diáconos. No se puede afirmar que Febe en el capítulo 16, versículo 1 es una diaconisa oficialmente ordenada, porque ustedes recuerdan que la palabra diácono tiene un significado aplicativo de ser siervo. Entonces, no necesariamente que diga que Febe era diácono significa que era ordenada. Puede estar hablando de alguien que ejercía un servicio visible dentro de la iglesia. Como un argumento de peso sólido, la carta de Pablo a Timoteo hace énfasis muy claro sobre el liderazgo masculino en la iglesia, como ya les mencioné en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos del 11 al 15. Establecidos por Dios. Eso lo miraremos cuando veamos el tema de los pastores. En Hechos capítulo 6, ¿qué fue lo que los apóstoles dijeron? Escojan entre ustedes a quienes 7 varones. 7 varones. Estos son los argumentos de la opción B. ¿Por qué no pueden ser mujeres ordenadas al diaconado? Debatiendo estas características. Y la opción C, de que fuera esposas de pastores y esposas de diáconos, es desechada porque este versículo no está al final del contexto inmediato de los diáconos, sino que está en el medio. Si tú vas a hablar de las esposas de los pastores, después que hablaste del pastor en los primeros versículos, no lo vas a incluir en el medio de otro tema. Lo lógico es que si querías mencionar tanto a un grupo como el otro, como a las esposas de los diáconos, como a las esposas de los pastores, terminarías la otra idea y lo establecerías al final. Es decir, si el versículo estuviera después del 13, pudiéramos comprender que se referiría tanto a esposas de pastores como a esposas de diáconos. Pastor, estás enredando, ¿qué tiene que ver con todo eso? Recuerden que la comprensión de esto rige la vida práctica de la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Personas como pastores de la IBI, personas como el pastor John MacArthur, personas como el pastor Andrés, pastor Eduardo, tienen la connotación o la interpretación de la primera parte. Las mujeres pueden ser ordenadas al oficio diaconal y dentro de estas iglesias, bueno, en Riohacha todavía no hay, pero se elige mujeres y se ordenan al ministerio sin que ocupen cargos de liderazgo sobre los varones, por lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. ¿Cuál es mi posición como pastor de esta congregación? Mi posición es que las mujeres que se mencionan aquí sin duda incluían a esposas de diáconos, pero no exclusivamente. También está hablando de otras mujeres que sin ser esposas de diáconos ejercían labores dentro del ministerio diaconal. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 y 10, habla acerca de algunas viudas que servían en este ministerio de misericordia. Dice el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado
toda buena obra. No ha hecho otra cosa que participar del ministerio diaconal. Aquí vemos a un grupo de mujeres que servían en este ministerio, y para servir en ese ministerio debía cumplir estas características. Incluye entonces, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11, posiblemente a esposas de diáconos, no por ser esposas de diáconos, sino porque tienen ese don de servicio y participaban de apoyo a los diáconos, pero no exclusivamente a las esposas de los diáconos. Y usted puede pensar, ¿quién soy yo para establecer una...? No soy el único que tiene esa postura. Iglesias como IBCJ, Pastor Sugel, y otras muchas iglesias más, tienen esta postura que hasta el día de hoy es donde mi conciencia, a la luz de la palabra, comprende y atiende. Eso quiere decir entonces que así como las esposas de los pastores no son pastoras, las esposas de los diáconos no son diaconisas. Ser esposa de un hombre llamado a un cargo oficial de la iglesia no le da inmediatamente una posición a esa mujer de liderazgo en la congregación, de liderazgo oficial dentro de la congregación. Puede suceder que exista en medio de nosotros un hombre que tenga un don extraordinario de servicio, que cumpla las características que acabamos de leer en esta mañana. Pero lo referente a su mujer es que ella es una mujer de buen testimonio, es una mujer que guarda la fe y que no tiene la misma vocación de servicio que tiene su esposo. Eso no es impedimento para que ese hombre no sea llamado, supervisado y ordenado al ministerio diaconal. No entra en conjunto. Entonces, no tiene que ser que la esposa tenga el mismo don de servicio que tenga el hombre. No tiene que ser eso. Mis hermanos, las esposas de los pastores o las esposas de los diáconos no debe ser ella la organizadora de todo. La esposa de un pastor no tiene que ser la que en primer lugar pueda dar una consejería. Porque es que ser esposa del pastor o ser esposa de diácono no es un cargo. ¿Qué se demanda de una esposa de un pastor? ¿Qué se demanda de una esposa de un diácono? Lo que se demanda a toda mujer que es esposa de un creyente. Efesios capítulo 5. De ella se espera de lo que se espera de cualquier otra hermana en la fe que esté casada, que sea una esposa que viva conforme a las características bíblicas. Y en medio de esas mujeres existen algunas dotadas por el Espíritu Santo con dones extraordinarios para aconsejar, para instruir, para enseñar, para asistir en el ministerio de misericordia, que pueden ser de apoyo en estos tipos de contextos. Pero no por ser esposa de un oficial de la iglesia se le tiene que, de manera práctica, atribuir funciones de liderazgo. Y hablando de estas mujeres, que pueden ser esposas de diácono o puede que no lo sean, el versículo 11, ya las identificamos, da unas características. Ya las conocemos: honestas, sobrias, fieles en todo. Ese fieles en todo me gusta, es alguien en quien se puede confiar. Obviamente, si participa del ministerio de misericordia, si participa del ministerio diaconal, puede tener injerencia en temas financieros. Y qué bueno es poder tener mujeres ahí en los que tú confíes. Y gloria a Dios, porque en las funciones de esta iglesia local, Dios ha proveído mujeres en quienes se les ha delegado asuntos financieros y para la gloria de Él han correspondido a esa función. Pero añade una más. No se molesten conmigo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice no calumniadoras. Es un requisito que pone a estas mujeres que no pone a los hombres. Ahí está. ¿Qué significa no calumniadoras? Significa no diabolos, no diablillas. No se molesten conmigo, yo estoy diciendo lo que significa la palabra. ¿Qué es lo que hace principalmente Satanás? Acusar, calumniar al creyente. Lo que se espera de una mujer que esté en servicio de este ministerio diaconal es que no sea alguien que se hallen constantemente en murmuraciones, levantando chismes, involucrándose verbalmente en lo que no tiene que ser involucrado. Para mí, que la Biblia establezca requisitos
a personas, mujeres en este caso particular, que estarán sirviendo en el ministerio diaconal, es supremamente clarificador. ¿Por qué les digo esto? Porque nos denota que todo cristiano que ejerce una labor diaconal, es decir, de servicio, todo cristiano debe cumplir unos requisitos. No solamente a los oficiales, sino todo creyente dentro del contexto de la iglesia debe cumplir unos requisitos, porque el cristiano es alguien que antes de hacer algo es alguien que está preocupado por su ser, es decir, carácter. Atender una mesa, en Hechos 6, la evaluación era el carácter íntegro de buen testimonio. Recibir a alguien en la puerta, servir en la cafetería, recolectar algún tipo de ofrenda que vayamos a dar, presentar una oración, lo que se espera de todo cristiano, llamar a alguien para preguntarle cómo está. Lo que se espera del cristiano antes de hacer su disposición de voluntad es carácter. Las características que mencionamos aquí no son para un grupo especial, son para todos cristianos, pero en medio de nosotros hay algunos personajes que son dotados por el Espíritu Santo que lo que hacen es modelarnos a los demás esas características, y es ahí cuando se nombran pastores y diáconos. Pero todos estamos llamados a cumplir esos requisitos. Qué alegría es saber que lo que como iglesia local tenemos que encaminarnos más que hacer, es preocuparnos por nuestro ser y por nuestro carácter. Y para terminar brevemente, el último punto, la recompensa. La recompensa, versículo 13. A veces los dejo salir los 35 minutos, hoy les he demorado un poquito más. La recompensa. Versículo 13. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Obtienen para sí una posición honrosa. Quiere decir, ganan para sí una buena reputación. Los que ejercen bien el diaconado son reconocidos, son honrados, son exaltados. Y ustedes se preguntarán, ¿eso no es pecaminoso? ¿Exaltar al hombre? No, si no lo buscaste. Si se sirve con humildad y con sumisión a Dios, entonces serás exaltado y reconocido. Santiago en su libro dijo, al que se humilla, el Señor lo exaltará. Entonces, ¿es Dios quien exalta a estos hombres o son los hombres? Y la respuesta sería ambos, tanto Dios como los hombres. Y eso es bueno poder honrar en aquellos que vemos que ejercen adecuadamente con la excelencia necesaria estas funciones, porque el liderazgo implica que tiene la intención de incitar a los demás a que emulen, imiten nuestras buenas acciones. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. Entonces, estas personas, al hacerlo bien y al ser reconocidas y honradas, van a servir de buen testimonio para que los demás puedan decir, en esas acciones deberías imitar al diácono. Los diáconos, entre mejor lo hacen, más honor reciben, por tanto, habrá más deseo de imitarlos. Y la segunda recompensa, termina el versículo diciendo, ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, porque eso quiere decir que pueden servir a Cristo con mayor firmeza. Cuando se actúa con bajeza en nuestra vida cristiana, nos volvemos seres de manos y boca atada por la culpabilidad en la conciencia. Pero los que ejercen su servicio con excelencia son fortalecidos en la fe que es en Cristo Jesús, y nuestro servicio se hace con mayor confianza en Dios. No es lo mismo servir con una conciencia que te inculpa constantemente por la práctica del pecado, que servir siendo fortalecido en la fe por la integridad de tus acciones delante de Dios. Eso te anima a que los nuevos retos los puedas afrontar, porque así como Dios ha estado contigo y te ha respaldado desde la integridad, lo estará contigo en ese nuevo reto que tú vas a hacer. No era lo mismo ser diáconos de 20 personas que ser diáconos de 60, 70, 80 personas. Siempre tiene sus implicaciones. Aplicaciones. Dios nos ha dado un diácono. Todos lo conocemos.
¿Eduardo o Edward? ¿Edward o Eduardo? José Simanca Muegues. Todos le decimos Edward, tenía la duda si era Edward o Eduardo. Todos decimos Edward. Cuando yo llegué a esta congregación, que eran alrededor de unas 10, 12 personas, ya estaba Edward ahí con su familia. Y él tenía en aquel entonces 22, 23 años, un joven. Y desde que yo lo vi, me alegré tanto de conocerlo porque había sido un joven que había crecido con principios bíblicos y se trataba de esmerar por seguir viviendo esos principios bíblicos. Para mí, siendo mayor que él, yo anhelaba haber tenido la juventud que él tuvo, siendo guardado por el Espíritu Santo, por el Señor. Y desde que yo lo conocí, no ha sido una persona que no ha dejado de servir al Señor y servir a las personas. Siempre ha tenido un carácter de siervo. Y es eso lo que lo llevó a ser reconocido por la iglesia como un diácono de la congregación. Él no se volvió un servidor visible después que fue ordenado al ministerio. Él ya lo era. Y la iglesia reconoció eso con estos atributos. Pastor Andrés, el pastor Eduardo, caminó con él por un periodo de tiempo, evaluándolo, supervisándolo. Lo propuso a la membresía de ese momento como diácono, y la membresía, en dependencia del Señor, en oración, eligió que él fuera. Dios nos ha dado un siervo en medio de nosotros, y es mi deseo que Edward pueda seguir teniendo ese espíritu siervo que lo ha caracterizado siempre. Para los futuros diáconos, hermanos, hay una responsabilidad en medio de nosotros, que en aquellos en los que podemos identificar las características que escuchamos esta mañana, sean alentados a que podamos reconocerlos. Si ustedes ven que hay hermanos varones en medio de nosotros que cumplen estos requisitos, pueden acercarse a mí para decirme: pastor, ¿usted ha considerado a esta persona? La iglesia necesita más diáconos como necesita más pastores. Nuestra comprensión bíblica es que estos oficios no son exclusivos de un solo hombre. Pero también comprendemos que no es algo que se dé a la ligera. Como iglesia tenemos la responsabilidad de estar orando constantemente para que el Señor traiga más oficiales que sirvan en medio de nosotros, porque de esa manera la misericordia de Dios será visible en el prójimo los unos a los otros, en el cuidado amoroso, servicial que los diáconos ofrecen. Quiero que sepan, como última conclusión, que lo que escuchamos esta mañana no es exclusivo para este oficio, sino para todo cristiano. ¿Eres tú honesto? ¿Eres tú alguien de una sola palabra? ¿Eres alguien que eres calumniador o no? ¿Eres alguien en quien se puede confiar? ¿Eres dado al vino? Esas características son para todos, varones y mujeres creyentes, no para un grupo exclusivo. Eso sirve para medir si el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón. No esperes demandar de los demás, sino cumplir tú mismo estos requisitos. Amén. Oremos. Amado Señor, Padre, bendito seas por tu misericordia, por tu gracia, por la oportunidad que nos has dado esta mañana de poder compartir. Bendito seas porque clarificas algunos conceptos que quizás mucho tiempo no habíamos escuchado o es primera vez que los escuchamos. Te doy gracias porque nos ayudas a prestar atención en medio de este escenario, Señor. Y te pedimos que estas verdades puedan ser meditadas, comprendidas y aplicadas por tu Espíritu Santo. Bendito seas Dios. Amén y amén.